¿qué tal? Bienvenidos a Conexiones, me da muchísimo gusto saludarnos, yo soy Edwin Morón, me acompaña Verónica Trujillo y el día de hoy estaremos platicando con Karina Ochoa acerca del feminismo decolonial. Además estaremos escuchando Alternativas del Buen Vivir, Los Colores de la Voz, Voces y Visiones, el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México y el reglamento de la Universidad Intercultural del Estado de México. Así que quédense con nosotros, ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues uno de los temas de mayor relevancia en la actualidad en muchos escenarios políticos, sociales, comunitarios y también ciudadanos es precisamente lo que tiende al feminismo. Pero el feminismo en esta ocasión lo vamos a pensar desde una perspectiva decolonial. Para este tema es importante configurar una estructura de reflexión desde lo que ha sido el patriarcado, de una manera que vincula esta formación ideológica con estructuras históricas que provienen, por supuesto, de una procedencia colonial y que se acompaña también con diferentes articulaciones de lo moderno, de la idea de lo moderno. Entonces, desde ahí que podemos establecer ciertas lógicas en las que hoy en día se ha posicionado el patriarcado, pero que le hace frente desde diferentes posicionamientos, la reflexión, la crítica, las propuestas también de giros pensados y actuados también desde el feminismo decolonial. Para eso, pues estará acompañándonos el día de hoy Karina Ochoa, quien ya se encuentra con nosotros. Pero antes de comenzar con la entrevista, vamos a escuchar la siguiente sección denominada Alternativas del Buen Vivir. Ya regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. ¿Cuántas veces nos hemos limitado al hablar de temas espirituales en espacios académicos? Diría que muchas. Muchas porque tenemos censuras y autocensuras, algunas impuestas externamente por un paradigma científico que solamente había reconocido la materia y otras porque socialmente nos han dicho que esas cosas no existen o que no tienen la importancia que deberíamos darle. Pues muy bien, te invito a reflexionar sobre la importancia de la espiritualidad como base esencial del cambio de paradigma científico, colectivo, personal y también como una clave que nos va a permitir tener una vida plena, esa vida plena que promueve y que lleva implícita el buen vivir, porque todo tiene una energía y afortunadamente las ciencias cuánticas a día de hoy nos permiten hablar de estos conceptos desde un punto de vista científico, simplemente para sentirnos validados o tranquilos al hablar de espiritualidad en un espacio académico. Pero seguramente que en tu comunidad, en tu entorno e incluso en el espacio en el que habitas, y si eres consciente o que trabajas o tienes una conexión con la energía que te habita, dentro de ti, de tu corazón, del alma y también de la relación que tienes con la naturaleza, pidiendo permiso, sabiendo que todo tiene una energía, entonces vives desde una espiritualidad consciente. ¿Y por qué es tan importante que hagamos estas reflexiones? Porque aunque muchas veces sentimos y hablamos de las emociones y de los pensamientos, omitimos la parte esencial del mundo invisible, de lo que ya no vemos, pero que nos habita, del espíritu de las comunidades, del espíritu de los lugares, esos lugares a donde nos han enseñado que cuando entramos hay que pedirle permiso a sus guardianes, aunque no les veamos,
o incluso de las plantas. Cuando vamos a tomar una flor o un alimento o una fruta, agradecemos y por supuesto antes pedimos permiso, porque ahí hay una energía, hay una vibración, hay un espíritu, hay un tipo de alma colectiva en el caso de la naturaleza y de los animales, igual que la hay en los seres humanos, aunque algunas veces parezcamos inhumanos, precisamente porque hemos olvidado o nos hemos censurado de que nos habita un alma, espíritu, energía, un ánimo o una ánima, que es esa energía que es femenina, masculina y que no tiene que ver con el género, sino con la intuición, mezclada también con la razón, con el corazón, porque no deben estar separados. Pues muy bien, te invito a que reflexiones sobre la espiritualidad en tu comunidad, porque seguramente los que ahora se llaman chamanes o médicos tradicionales han sido aquellos que han tenido la capacidad de curar no solamente los órganos físicos, sino también las almas, los corazones, las emociones y los pensamientos que nos afectan a los seres humanos y que nos hacen más armónicos cuando tenemos la conciencia de que somos mucho más que materia. Y entonces ahí podremos ser y caminar en el buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Como decíamos, se encuentra en el programa Karina Ochoa para platicar acerca de los decires del feminismo decolonial. Y es que esta perspectiva del feminismo amplia, rica, vasta, necesaria, además, tiene un tamiz distinto, tiene una perspectiva diferente cuando se plantea también desde una perspectiva decolonial. Ser mujer implica muchas significatividades que requieren también de entornos particulares cuyos abordajes pueden afinar las críticas, las reflexiones y las disposiciones hacia las que históricamente se ha encaminado la construcción de lo femenino, del feminismo, la construcción de la idea de mujer en su relación también con el ser hombre y con la disposición de otros seres, como podría pensarse en términos de los estados nacionales, por ejemplo, pero también de la distribución del territorio, de la distribución de la tenencia de la tierra, de la distribución de los quehaceres dentro de las comunidades, ya no solo pensar en el lugar, sino en general dentro del espacio político de acción ciudadana. Entonces, todas esas dimensiones son importantes cuando hablamos de feminismo. Vamos a escuchar algunos datos de la biografía de Karina Ochoa y comenzamos con la entrevista. Hola, buen día. Les comparto que Karina Ochoa Muñoz estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestría y doctorado en Desarrollo Rural en la misma institución. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, a través del Departamento de Sociología, División de Sociales y Humanidades. Es parte del cuerpo docente en el Doctorado de Estudios Feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, División de Sociales y Humanidades. Ha colaborado con diversas organizaciones rurales en México, así como con organizaciones y colectivas feministas en América Latina. Es cofundadora de la Red de Feminismo, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, integrante de The Colonial International Network y del colectivo La Guillotina. Entre algunas de sus publicaciones destacan Sembrando Desafíos, experiencias organizativas de mujeres indígenas en Guerrero, espacios públicos y participación política de las mujeres indígenas y mestizas del municipio de Calakmul, Campeche. Volvemos con la entrevista. Pues muchas gracias, Karina, por estar en Conexiones. Platícanos un poco sobre cuáles son los principales patrones conductuales y estructurales de dominación que los procesos de colonización gestan para la instauración del patriarcado.
Hola a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Karina Ochoa Muñoz. Soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco, en el Departamento de Sociología. Y para mí es un placer estar del día de hoy con la audiencia de este programa de radio. Y pues empecemos la conversación en torno a las cuestiones de los patrones de dominación que se establecen a partir del hecho colonial. Bueno, lo primero que tengo que decir es que desde el debate colonial hacemos una reubicación de la narrativa histórica y partimos de 1492. Y este hecho no es casual. Partimos de 1492 por varios motivos. Primero, y aquí digamos la argumentación la da un sociólogo peruano que ya fallecido, Aníbal Quijano, quien plantea que a partir de la experiencia de conquista y colonización hay un proceso de configuración de patrones de dominación que no solamente van a impactar sobre las poblaciones que fueron colonizadas, sino va a ser el principio rector de la organización del sistema mundo moderno colonial. Eso por un lado. Pero lo más relevante de por qué partimos de 1492 lo formularía Dussel en un texto clásico ahora ya del debate descolonial que se llama Eurocentrismo y Modernidad, Introducción a las Lecturas de Frankfurt, donde él plantea justamente que es a partir de 1492 que esos reinos de la cristiandad, hoy conocidos como Europa, por primera vez se pueden mirar a sí mismos a través de una alteridad, de una otra edad que vamos a ser nosotros, los pueblos americanos, los pueblos amerindios de la Vía Yala, esos otros que vamos a posibilitar que los europeos se miren a sí mismos desde un ego unificado. Es decir, por primera vez se van a encontrar con un espejo, con un otro, con unas otras que les devuelven una mirada de sí mismos desde un lugar de superioridad. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de enero de 1492, esos reinos de la cristiandad occidental eran reinos que estaban cercados por el mundo musulmán. El mundo musulmán había tenido una expansión a partir de la muerte del profeta, bueno, desde la ejida, en el año más o menos de 1622, en el año 622, inicia esta expansión del Islam desde lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, Irán, Irak, Arabia Saudita, en fin, todos estos países ubicados en el llamado Oriente Medio, y esta expansión se da por un lado en dirección hacia el este, hacia Asia, donde se ubicaban las grandes civilizaciones como las civilizaciones chinas o China y muchas más, que además era el lugar geoestratégico del mercado que se daba en esa región del mundo en ese tiempo histórico. Y por otro lado, el Islam también se expandió hacia el norte de África, llegando hasta el sur de esa Europa que hoy conocemos. Particularmente se establecen los omeyas en España y Portugal y llegan hasta el sur de Francia, y va a ser un territorio que va a tener un importante desarrollo místico, filosófico, matemático, médico, artístico desde la tradición musulmana. Todo este territorio de expansión del Islam va a tener una efervescencia cultural, artística, mística, médica, matemática, con filósofos muy relevantes que van a ser incluso los que van a traducir a Platón, a los griegos, del griego al árabe y del árabe al español, y que luego va a ser pues el fundamento de las lecturas de los renacentistas unos siglos más tarde en la España y Portugal de la cristiandad, y en general en la Europa de la cristiandad. Pero bueno, en todo caso lo que quiero decir es que el Islam, que se había expandido, que había tenido este desarrollo tan importante y que va a ser un referente porque geopolíticamente está ubicado en todo un corredor estratégico que llega hasta el Mediterráneo, este Islam va a ser el referente por 800 años, y se van a hacer 800 años de la época dorada del Islam. Y el mundo de la cristiandad, que está en la Edad Media, también llamada el oscurantismo, no es casual que se le diga el oscurantismo de la Edad Media, en realidad es la periferia del mundo musulmán. Por tanto, estos reinos
que se encontraban en un largo periodo oscurantista, por primera vez en enero de 1492 pueden salir de ese cerco y pueden salir por la caída del último reducto musulmán que se encuentra en lo que hoy conocemos como España, que es el Reino Nazarí de Granada. Y bueno, ahí ya conoceremos muchos y muchas de nosotras la historia. Cuando cae el Reino Nazarí de Granada, Isabel la Católica y el rey Fernando, triunfantes, perciben la posibilidad de salir a la mar, y Isabel la Católica le entrega sus joyas a Colón para que con 3 carabelas se lance al recorrido en búsqueda de una nueva ruta marítima que llegue al Asia. ¿Por qué al Asia? Porque era el lugar donde se encontraba toda la efervescencia, no solo cultural, sino también mercantil, que va a ser muy importante en esta región del mundo. Lo que quiero decir también con esto es que Europa, la Europa de la cristiandad y los reinos cristianos de España y Portugal no tenían un referente de dominio externo. Al ser periferia del mundo musulmán, no había una alteridad, un otro que representara a ese otro inferior, a ese otro dominado que fuera externo. En realidad, el referente de dominación de ese mundo cristiano es una otra interna, es una otra que es cercana, que es la mujer de la cristiandad. Su referente de dominio no opera hacia el mundo musulmán, sino opera internamente hacia el mundo de las mujeres y de lo femenino. Esos dispositivos de dominación que operaban desde los hombres de la cristiandad sobre las mujeres de la cristiandad es un referente de dominio que va a ser traído y transferido y migrado en la experiencia colonial a nuestros territorios. Sus formas de dominación tienen como referente a las mujeres, tienen como referente las lógicas de la tutela que operan sobre los niños y sobre todo sobre las mujeres. De tal suerte que cuando viene el proceso de conquista y colonización va a haber todo un discurso teológico que justifica la inferioridad del indio y de la india, asemejando al indio como niño o asemejando al indio como mujer, y justifica de alguna manera las lógicas de sometimiento y dominación a partir del tutelaje legitimado en el mundo de la cristiandad que los hombres tienen sobre los hijos y que también tienen sobre las mujeres. Pues como decíamos, no se puede pensar de pronto que los fenómenos sociales son aislados y están desvinculados entre ellos. Siempre la estructuración de una sociedad genera impactos, genera diferentes escisiones, rompimientos o rupturas en diferentes niveles de su configuración, y desde esas grietas, desde el resultado de esas rupturas, también hay mucho que decir, también hay mucho que abonar, también hay voces que desde esa grieta, que desde esos espacios intersticiales necesitan ser escuchadas, y una de esas es precisamente la perspectiva de este tipo de feminismos. Así que vamos a seguir dialogando con Karina Ochoa respecto de este tema. Esto es Conexiones, no se vayan. ¿Te interesa el ámbito de la salud? Entonces, en la licenciatura en enfermería podrás aprender desde los conocimientos básicos como primeros auxilios hasta habilidades quirúrgicas. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Sabías que la Universidad Intercultural del Estado de México imparte la maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares, a través de la cual busca formar profesionales capaces de prevenir conflictos para vivir en un entorno pacífico entre culturas y sociedades? ¿Qué esperas para ser parte? Inscríbete. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. La mejor manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual es mediante los siguientes métodos anticonceptivos. Preservativos masculinos y femeninos. Limitar las relaciones sexuales con otras personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual.
Es importante y necesario utilizar preservativo. El condón es una herramienta esencial en la promoción de relaciones sexuales seguras y responsables, protegiéndote tanto como a ti como a tu pareja. Y recuerda, sin sombrero no hay vaquero. Esto fue una producción de La Cola del Diablo. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Gracias por continuar en Conexiones y estamos platicando con Karina Ochoa acerca del feminismo decolonial. Platícanos, Karina, ¿qué es el patriarcado y cómo las estructuras patriarcales reproducen las lógicas y las retóricas de la modernidad? Cuando hablamos de colonialismo y cuando hablamos de experiencia colonial, no podemos dejar de pensar en los referentes del androcentrismo, androeurocentrismo, que van a configurar poco a poco y a lo largo del tiempo el nuevo modelo, el nuevo orden mundial llamado modernidad colonial, llamado modernidad capitalista. En ese sentido, lo que quiero plantear es que la esencia, en el corazón mismo del proyecto colonizador y del proyecto civilizatorio que se gesta con el hecho colonial, lo que vamos a encontrar es una fuerte impronta del patriarcado, de la cristiandad, y al mismo tiempo un sello que va a ser constitutivo del proyecto moderno. De tal forma que cuando me preguntan qué es el patriarcado y cómo se estructura el patriarcado que reproduce lógicas y retóricas de la modernidad, lo primero que quiero decir es que las lógicas que dan sentido al proyecto moderno, los principios que constituyen al sistema moderno, pues están plenamente vinculados a lógicas de dominación masculina de la cristiandad que luego van a operar en términos, como diría Foucault, de biopolítica del poder, no solamente sobre poblaciones que fueron asignadas o que son reconocidas a partir de su marcaje de género, sino que ahora van a ser aplicadas sobre poblaciones enteras, más allá del género, digamos, del género biológico, y de ahí que, por ejemplo, la raza se convierta en el marcaje de la dominación colonial. La raza va a ser una forma de permutación de la dominación basada en el marcaje de género. Es decir, cuando yo aplico formas de dominación que tienen como origen la desigualdad por condiciones de género, pero ahora la aplico sobre poblaciones enteras más allá de su condición sexogenérica, lo que va a operar ahí es un acto de transfiguración del género en raza. Ahora voy a utilizar el marcaje de raza en sustitución del género para identificar a esos sujetos, sujetas de la dominación a partir de la justificación del acto civilizatorio sobre el cual pretendía justificarse el acto de conquista. ¿Qué significa esto? Significa que cuando en América Latina hablamos no hay descolonización sino despatriarcalización, no estamos hablando de una frase simbólica, sino estamos hablando de una realidad. La colonización está profundamente arraigada y constituida a partir de una violencia misógino-genocida que tiene como referente constitutivo al patriarcado de la cristiandad. Ahora bien, lo que quiero resaltar es que cuando hablamos de los patriarcados de la cristiandad no estamos hablando de códigos de comportamiento solamente. Generalmente cuando hablamos del machismo hablamos justamente del patriarcado traducido en códigos de comportamiento masculinos. Pero aquí no estamos hablando de códigos de comportamiento, sino de un etos constitutivo del orden moderno. La violencia misógino-genocida, el acto de la violación, el acto de la aniquilación de la alteridad, pues es el principio que da sentido a las lógicas del poder colonial, que insisto, como diría Quijano, van a ser también las que van a constituir al sistema mundo moderno colonial, porque no se van a quedar anclados solo a la experiencia de los pueblos que fuimos colonizados, sino van a constituir patrones de dominación que son referente de la configuración geopolítica del mundo. Y
es muy importante por eso que entendamos que el proceso de descolonización tiene también que estar sustentada en la defensa de los cuerpos de las mujeres. Porque cuando nosotras, las feministas, decimos si tocan a una, nos tocan a todos, a todas, a todes, no estamos hablando de una metáfora, estamos hablando justamente de una estrategia descolonizadora donde todo aquello que es visto, leído y reconocido, no solo como mujer, sino como femenino, porque a los amerindios se les feminiza, entonces es un campo en el que se puede explorar desde la lógica de la dominación, la explotación, la expoliación, el sometimiento, la servidumbre, el aniquilamiento, la penetración, la violación y la explotación. En ese sentido, cuando hablamos desde los feminismos descoloniales, estamos hablando justamente de traer a cuenta una larga historia de dominación en la cual no se puede soslayar que las lógicas androeurocéntricas siguen presentes en los modelos tanto políticos como sociales como culturales y en las subjetividades, no solamente de nuestros pueblos, sino de la subjetividad de la modernidad a nivel global. Gracias, Karina. Y como bien nos has compartido, pensar el patriarcado no solamente implica definirlo a partir de una serie de acciones, sino entender también cómo se reproduce dentro de nuestras propias prácticas y las maneras de enunciación que tenemos. En este sentido, compártenos qué es el feminismo y cuáles son los puntos de distinción entre el feminismo occidental y el decolonial. Primero, lo que hay que decir es que antes de que se empezara a hablar de feminismos descoloniales, a nivel de las periferias globales ha existido una enorme crítica y contribución de las mujeres del sur, de los feminismos del sur, que pasan por debates muy relevantes. En nuestra América, los debates que hoy acuña el feminismo o los feminismos descoloniales, lo digo en plural porque no hay un solo feminismo, dentro de los feminismos descoloniales encontramos a los feminismos indígenas, a los feminismos comunitarios, a los feminismos antirracistas, a los feminismos negros, a los feminismos variados, populares, pues que han evidenciado de alguna manera que la producción de las narrativas, la producción crítica del feminismo occidental u occidentalizado, pues no ha tomado en cuenta la existencia de las mujeres racializadas. Un referente importante de los feminismos del sur en general a nivel global, pues es Chandra Mohanty, que en su libro Bajo los ojos de Occidente ya evidenciaba en la década de los 80s que las mujeres del tercer mundo éramos leídas por las feministas blancas a partir de experiencias universalizantes. Éramos leídas como víctimas de los machismos y de los hombres del tercer mundo, pero lo que evidencia Mohanty, por ejemplo, es que en esa mirada las mujeres blancas no reconocen la heterogeneidad de existencias de las mujeres de color o de las mujeres racializadas o de las mujeres del tercer mundo. Pero bueno, Chandra Mohanty es un referente que lo ubicamos sobre todo desde Asia y Medio Oriente, digamos, donde tiene influencia importante a partir de su propia experiencia, y Estados Unidos, a donde llega y donde hace parte de su producción académica. Pero en América Latina, lo que conocemos como América Latina y el Caribe, Abya Yala, por el nombramiento cuna que dan los originarios y originarias del Panamá a esta región continental antes de la llegada de los españoles, Abya Yala, insisto. Bueno, en Abya Yala tenemos otros referentes. Por ejemplo, el feminismo afroamericano, pues viene de una larga tradición de cuestionamientos que podemos identificar en el discurso de una mujer negra en 1850 o 40 y tantos, que era una mujer que había sido esclavizada y que se había liberado, y que era una mujer, pues obviamente que luchaba contra la esclavitud, y que estuvo en una convención de mujeres en Akron, Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, y en esa convención es muy interesante porque esta mujer, en medio de un debate álgido donde se hablaba de los derechos de las mujeres y había hombres y mujeres que reivindicaban el derecho de las mujeres a poder tener lugares adecuados en las carrozas o en las vías de transporte, y que hombres que decían que había que generar derechos para que las mujeres cruzaran los caminos sin enlodarse. Esta mujer de origen
africana, negra, esclavizada, la pregunta que formula en esa convención es: ¿acaso soy una mujer? Y lo que pregunta con esa pregunta es mucho más profundo, porque no solamente está preguntando ¿acaso soy una mujer? Lo que está evidenciando es que su existencia como mujer negra, esclavizada, racializada y explotada, no tiene nada que ver con la experiencia de las mujeres blancas, muchas de ellas esposas de amos de esclavos. Y en ese sentido, lo que evidencia es que hay una universalización de la particular condición de las mujeres blancas, ricas, privilegiadas, y que todas aquellas que no están en ese rango de existencia, pues la pregunta es: ¿acaso somos mujeres? Esa es una primera referencia a cómo en nuestra América también han existido experiencias, existencias que evidencian que los discursos de los derechos de las mujeres durante mucho tiempo han invisibilizado la realidad de las mujeres racializadas, que estamos marcadas por la experiencia colonial. Pero bueno, no solo fue Sojourner Truth. Por vía del feminismo afroamericano tenemos a voces mucho más contemporáneas. En 1974 aparece el colectivo Río Combahee en Boston, encabezado también por mujeres negras, lesbianas, pobres, que también evidencian cómo a ellas les atraviesan múltiples opresiones, y luego vamos a tener expresiones más sistemáticas del debate o sistematizadas en voz de Patricia Hill Collins, Angela Davis, Crenshaw, Bell Hooks, Audre Lorde, que van a ser pues un referente importante para el debate de los feminismos descoloniales desde nuestra América. Sin embargo, en nuestra América, y esto hay que enfatizarlo, también existen otras referencias, existen múltiples referencias de mujeres que en el ámbito de la movilización, la lucha y las rebeliones indígenas, pues mostraron también estas contradicciones respecto al sentido hegemónico de la idea del ser mujer. Y toca desde esta nuestra región empezar a recuperar todas las experiencias de lucha de mujeres que desde el hecho colonial, desde 1492, iniciaron y encabezaron rebeliones en contra de la imposición colonial. Y después toca recuperar también todo el pensamiento anticolonial de posterior al siglo XIX y todas las rutas de reflexión y acción que hemos tenido las mujeres en nuestra América, pues desde la década de los 20, 30, 40, 50 y en adelante. Este es parte del desafío de la recuperación genealógica del debate descolonial. Muchas gracias, Karina, y por supuesto lo que nos has compartido a partir de esta experiencia y, claro, de las investigaciones que tú misma has abonado a este tema, nos hacen reflexionar diferentes áreas de conocimiento en donde podemos llevar a cabo este análisis, una exploración, incluso una identificación o distinción de elementos o estructuras patriarcales que se van reproduciendo prácticamente sin darnos cuenta, y que es necesario reconocer, denunciar y actuar también para dar un giro a esta tradición patriarcal, pues que se ha instaurado en nuestras vidas desde diferentes perspectivas. Vamos a seguir platicando con Karina Ochoa, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Pues los objetos cerámicos han jugado un papel fundamental tanto en la vida cotidiana como en las celebraciones comunitarias a lo largo de lo que ha sido la historia. Y bueno, esta importancia trasciende más allá de ser algo artístico, como también puede ser algo funcional. Como por ejemplo tenemos los que son objetos cerámicos como platos, tazas, jarras y recipientes. Estos son esenciales para las actividades diarias de preparación y consumo de alimentos y bebidas. Y pues obviamente tienen una durabilidad bastante alta. De los que yo he visto, pues ya no hay como tal diseños que sean muy tradicionales. O quizá tradicionales sí, pero no tanto que tengan que contar una historia, sino que eso es lo que se hacía hace tiempo. Pero no tanto como si agarraran elementos de algo. O sea, por ejemplo, los puntos, pues el decorado de punto, pues no tanto. Lo que se utilizan son para representaciones de flores. La estrella más agua también vienen los decorados, que ese sí es un diseño de identidad. Las pinturas son pigmentos, esmaltes. Casi la mayoría de decorados son en relación a las flores, a las hojas, la estrella más agua y grecas. Pero sí, lo que más se utiliza son flores. De comunidad en comunidad.
De comunidad en comunidad. ¿Te interesan los pueblos originarios y las diversas prácticas que tienen? Entonces, en la licenciatura en Salud Intercultural podrás aprender medicina tradicional mexicana, china, psicosomática y diversas prácticas que podrás aprender de las personas de las comunidades cercanas. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Sabías que la Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con la línea de comunicación intercultural, por medio de la cual puedes aprender a comunicarte y valorizar la diversidad cultural? Esto gracias al programa académico con el que imparte. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Estudiantes y profesores de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable están llevando a cabo recorridos guiados en la Reserva Natural de Tlacotepec Plumas, Oaxaca, donde identifican diversas especies de flora y fauna. Esta iniciativa no solo enriquece su experiencia académica, sino que también contribuye de manera significativa al catálogo de biodiversidad de la comunidad local. Se realizó el primer coloquio de arte y procesos de diseño de la licenciatura en Arte y Diseño, donde los alumnos presentaron diversos proyectos y recibieron retroalimentación de parte de docentes y compañeros. Estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura asistieron a la conferencia magistral titulada Dar 7 vueltas al cosmos, vórtices interminables y recarga entre las figuras apicales del inframundo otomí oriental, como parte de las actividades desarrolladas en el coloquio sobre Otopanes 2024. Este evento tuvo lugar en las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando acerca del feminismo decolonial y algunas de sus particularidades en voz de Karina Ochoa. Muchas gracias por seguir con nosotros. Platícanos, Karina, ¿cuáles son las principales líneas de acción del feminismo decolonial? Lo primero que hay que decir es que, no hay un solo feminismo y tampoco hay una agenda única. Yo insisto en hablar de los feminismos descoloniales porque, como mencionaba anteriormente, existen múltiples genealogías, múltiples tradiciones, múltiples trayectorias, múltiples apuestas reflexivas que finalmente derivan como brazos de río, en un mismo campo, en un mismo espacio, digamos, de crítica, de acción y de movilización. En ese sentido, no hay una línea principal de la acción feminista. Sin embargo, me parece que cada vez se perfila con mucha más contundencia, con mucha más énfasis, la apuesta por la vida y por el reconocimiento de las múltiples existencias, y también por salir de ese estado de deshumanización el cual se nos asignó a través de procesos de ontologización desde el siglo XVI. Para salir de ese estado de deshumanidad, la apuesta es una reivindicación por las existencias plenas de los humanos y de los entes no humanos. Y yo creo que ahí nos encontramos también con otras perspectivas que no son solo descoloniales. La gente que hoy está criticando el antropocentrismo de la modernidad, las personas que están haciendo defensa de los recursos naturales, de la mar de tierra, que están reivindicando los recursos no como objetos a disposición de los humanos,
y no de cualquier humano, de los humanos que son considerados plenamente humanos, es decir, de esos seres que viven en los nortes globales y que también tienen sus sures en esos nortes globales, ¿no? Pero en todo caso lo que quiero mencionar es que los feminismos descoloniales tendríamos que apostar justamente, yo creo que se va dibujando en esa dirección, por la posibilidad de la vida frente a la política de la muerte. Esa política de la muerte que se hace efectiva en la maquinaria del orden mundial y que hoy se expresa, por ejemplo, en Palestina. Lo que está pasando en Palestina es una muestra de la pervivencia de las lógicas de dominación colonial, el colonialismo, no solo por desposesión, sino por aniquilamiento a través de un genocidio que se da además sobre poblaciones que ya han sido feminizadas en toda esta lógica de dominación. La islamofobia, por ejemplo, ha sido muy fuerte sobre cuerpos, sobre los cuerpos y sobre los artefactos que utilizan las mujeres del mundo musulmán, como es el hijab o el velo, ¿no? Entonces, los feminismos descoloniales me parece que intentan rebasar los límites de los feminismos hegemónicos occidentales y occidentalizados, los feminismos hegemónicos llamados blancos, que limitan, digamos, su discurso a lógicas de emancipación de poblaciones que históricamente han sido privilegiadas, porque son poblaciones que viven con el privilegio muchas veces de clase, de blanquitud, y que, bueno, tienen como referente de lucha alcanzar las condiciones de los hombres blancos, pero que no tienen como referencia de lucha la experiencia de invisibilización, de desconocimiento de la humanidad, de despojo de las mujeres racializadas. En ese sentido, la apuesta de los feminismos descoloniales me parece que tiene que ser una apuesta que reconozca las múltiples formas de experiencia y existencia, tanto de explotación como posibles de emancipación de las mujeres, de los hombres y de las personas no binarias del sur global, pero que tenga también como posibilidad, digamos, o como vía, desestructurar patrones de dominación moderno, capitalistas, imperiales, coloniales, que no solamente tienen efectos sobre las experiencias de los sures globales, sino también sobre los sujetos y las sujetas y les sujetes de los nortes globales. Los desafíos no son menores. Tenemos la necesidad de construir otros referentes, otros criterios, otros horizontes de sentido. Creo que el desafío más grande es generar otro sentido común, un sentido común donde la muerte no esté naturalizada y no esté justificada. La muerte en Palestina y el genocidio no se puede justificar, jamás se puede justificar. Tendríamos que construir no solo un mundo, sino un sentido común donde no se permita, por ejemplo, o no sea sentido común que cada mañana aparezcamos con noticias de feminicidios. Tendría que estar dentro de nuestro sentido común que no podemos aniquilar a nuestra exterioridad porque en realidad forma parte de nosotras mismas. No podemos aniquilar el bosque, no podemos contaminar la tierra, no podemos comprar un jeans porque me gustó sin considerar que se gastan miles y miles de litros de agua para producir ese jeans. No puedo tener 20 jeans en mi ropero sin considerar que yo estoy interconectada con todos los recursos naturales que posibilitan que eso esté en mi ropero. Entonces, el acto de la interconexión, el acto de apelar a la vida, me parece que es la gran agenda de los feminismos descoloniales, de los feminismos comunitarios, de los feminismos antineoliberales, anticoloniales y contracoloniales, que tienen que empezar a generar otro sentido común y otros referentes de sentido para pensar la posibilidad de la vida alejando la política de la muerte. Una de las características que resalta de los movimientos feministas es principalmente, pienso, esta línea de acción, esta línea de quehaceres a partir de los cuales se van evidenciando precisamente todas estas estructuras de opresión cuya matriz puede rastrearse, como bien nos has comentado, en la estructura también de la colonización histórica a la que han sido sometidos muchos pueblos, pero fundamentalmente los pueblos latinoamericanos. Entonces, esta activación, esta serie de acciones políticas, esta serie de posicionamientos, de salir a la calle y manifestarse, pero además de reclamar espacios, y reclamar me refiero en el sentido de un reclamo público, un reclamo social que implica eso, arrebatar los espacios para hacer sonar la voz de quienes
se les ha negado históricamente, pero también el reclamo, me refiero a en la intimidad, a en escenarios mucho más próximos, hacerse notar y hacerse saber respecto de la potencia para poder desempeñar ciertas prácticas y de la necesidad además de involucrarse dentro de otras en las que aparentemente había esta invisibilización y en otras en las que de manera tácita se manifestaba precisamente este mismo fenómeno de invisibilización. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido todo este panorama respecto del quehacer del feminismo decolonial, sus diferentes aristas, sus diferentes perspectivas y el quehacer por venir también. Esperemos que muchos más elementos puedan ir surgiendo en el tiempo futuro y que esta lucha pues se mantenga vigente y sobre todo adquiera triunfos para seguir manifestando la diversidad de la que somos parte como seres humanos y que es necesario no solo reconocer sino poner en práctica. Quédense con nosotros, esto es Conexiones. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. También consideramos crucial mantener un enfoque flexible y adaptativo que permita iterar varias veces frecuentemente en respuesta a la retroalimentación que se vaya obteniendo. Otra de las recomendaciones incluye realizar al menos 3 sesiones adicionales de taller para la etapa de ideación, reforzar la empatía y la comprensión de las tradiciones y valores comunitarios, ya que esto nos va a permitir profundizar y asegurar que las soluciones propuestas sean culturalmente relevantes y sostenibles a largo plazo. Por lo tanto, en conclusión, el taller ayudó a restablecer la memoria histórica y la gestión adecuada de los recursos hídricos. La integración de prácticas tradicionales y métodos modernos puede mejorar la sostenibilidad y resiliencia ecológica y cultural de la comunidad. El empleo del codiseño en la gestión de los recursos hídricos en comunidades indígenas en otros estudios ha demostrado ser una estrategia efectiva para aumentar la participación de la comunidad y con esto mejorar la sostenibilidad de las prácticas de manejo. Los resultados que obtuvimos también indican que integrar plenamente a los miembros de la comunidad en todas las etapas del proyecto no solo es posible, sino que también ayuda a mejorar significativamente la relevancia y la eficacia de las soluciones propuestas. Y dentro de la revalorización de las prácticas tradicionales, junto con la introducción de métodos modernos de gestión, puede proporcionar un camino sostenible hacia la resiliencia y la prosperidad ecológica y cultural. Es fundamental que las futuras implementaciones consideren la diversidad cultural y los conocimientos tradicionales como componente central del desarrollo de diseños para este tipo de proyectos. También las herramientas y técnicas participativas, especialmente aquellas que faciliten la comunicación y la colaboración, deben ser priorizadas para asegurar que todos los participantes se sientan escuchados y comprometidos con el proyecto. Además, es muy importante reconocer y abordar cualquier conflicto potencial desde el inicio para poder generar mayor resiliencia y poder evitar malos entendidos durante las fases de implementación. Esto concluye en que el codiseño sí fue aplicable, sí es un método viable y pasaremos a la segunda etapa de implementación para evaluar los resultados. Entre cielo, agua y tierra. Cápsula 4. Universidad Intercultural de Chiapas. Maestría en Estudios Interculturales. Generación 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis: Audiencias de la televisión abierta en México. Valores, derechos y construcciones para el buen vivir. Realización: Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al celtal y voz: Florencia Gómez Santis.
Propuesta para la televisión abierta en México. Como resultado de la investigación de maestría para la tesis Audiencias de la televisión abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, realizada como parte de la Maestría de Estudios Interculturales en la Universidad Intercultural de Chiapas, surgieron varias propuestas desde las diversas visiones de los grupos y personas que colaboraron en ella: adultas mayores, mujeres budistas, estudiantes del 7º semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas y las y los colaboradores en plataforma digital acordes a sus valores, necesidades, experiencias y visiones, abriendo la posibilidad de pensar y proponer para dar un sentido más humano a la televisión abierta en México. Algunas de estas propuestas son: 1. Programas comerciales u otra manera donde se anuncien trabajos disponibles. 2. Transmisión de las novelas a partir de las 8 de la noche, ya que actualmente tienen un horario donde están presentes los más jóvenes e infancias. 3. Programas menos violentos que muestren más principios y valores sanos. 4. Más temas sobre autoestima, cómo enfrentar y resolver problemas, historia, contenidos educativos, procesos de vida, superación personal y salud mental. 5. Contenidos donde en vez de fomentar el morbo con programas violentos, hubiera conductores que con sabiduría guiaran para solucionar conflictos personales de maneras que los participantes y las audiencias se observen a sí mismos. 6. Realizar televisión de la gente, donde todos pudieran participar, donde se pudiera decidir para qué se quiere, cómo hacerlo y qué se difunde. 7. Que la propia televisión eduque y oriente a las y los niños sobre lo ficticio y lo real. 8. Que la televisión fomente el pensamiento crítico de manera entretenida. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría YUN Estudios Interculturales. Tayavilal 2021, Jatota 2023. Consejo Nacional YUN Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Binak Otapacel. Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tosbile. Vistecel, SOC Lequilal, Sterechoik, Soxpacel Telequil Cuslejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos, Las Cases Tabatzil Cop Socopo, Florencia Gómez Santis. A través de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable, la UIEM busca formar maestros capaces de gestionar el conocimiento científico y tradicional para proponer estrategias sustentables con el fin de disminuir las problemáticas locales en los ecosistemas. Inscríbete en la UIEM. ¡Te esperamos! Pues agradecemos mucho su escucha y esperamos que este tema haya sido de su interés. Reflexionar y pensar en estas lógicas que nos ha traído como consecuencia lo colonial, en este sentido el patriarcado, una de sus tantas dimensiones de acción, pues nos hace posible no solamente poner en tela de juicio el espacio que habitamos, sino también proponer, decíamos, caminos alternos, caminos diferentes, posibilidades que nos orientan a existencias diferentes de otros pueblos originarios, de otras maneras de concebir la relación, el trato humano, el trato con otra mujer, con otro hombre, etc. Y desde ahí reconfigurar también nuestra propia existencia. Sin duda, reflexionar acerca de este tema nos puede orientar en un ejercicio de investigación, por supuesto, pero sobre todo de autoacción.
Pues agradecemos mucho el favor de su compañía, agradecemos también al equipo de producción, Daniela Canuto, Daniel Vallejo, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Esto ha sido todo en Conexiones, nos escuchamos en la siguiente emisión, hasta pronto. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.